En este vídeo vamos a ver los aspectos fundamentales teóricos para poder abordar de forma conveniente la cuarta práctica de la asignatura. Nuevamente, cuarta práctica que va sobre variable compleja. Concretamente, en esta práctica vamos a abordar los conceptos principales sobre integración. Y para ello, como las integrales en variable compleja van a ser integrales de línea sobre caminos, pues empezaremos primero viendo algo sobre parametrizaciones de curvas, para terminar viendo la definición y cómo se calculan directamente las integrales en variable compleja y algunas formulitas y algunos teoremas de utilidad relacionadas con integración. Como siempre, los 4 bloques en los que se divide la práctica son los aspectos teóricos que vamos a comentar en este vídeo, los elementos de deriva y programas que se han elaborado para abordar la práctica y las 2 baterías de ejercicios resueltos y propuestos. Como he comentado antes, los contenidos teóricos van a ser parametrización de curvas, la definición y cálculo de integrales de línea a través de propiedades, el cálculo de primitivas o integrales indefinidas y una serie de teoremas sobre integrales de línea complejas para terminar con las fórmulas integrales de Cauchy. Bien, en cuanto a la parametrización de curvas, vamos a ver en las siguientes transparencias las curvas más usuales que se utilizan en variable compleja, que son heredadas también del análisis vectorial, como son, y empezamos por la más sencillita, el segmento. El segmento, la forma más fácil de definirla es esta expresión que está por aquí, que es la definición algebraica de un segmento. Partiendo de un punto, si a este punto le sumamos el vector AB, llegaríamos a obtener el punto B. Si este vector AB lo multiplicamos por un factor t que varía entre 0 y 1, si el t vale 0, al A no le sumaríamos nada y tendríamos el punto A. Si el t vale 1, llegaríamos al punto B y los valores intermedios entre 0 y 1 me van proporcionando todos los valores que hay, todos los puntos que hay en el segmento que une A con B. Bien, desarrollando esta ecuación algebraica, como viene por aquí, se obtiene la parametrización del segmento que tenemos puesto al principio. La parametrización del segmento vendrá dado que el parámetro t varía entre 0 y 1 y su función, su definición es la que se obtiene al desarrollar la ecuación algebraica. De forma análoga, otra figura, otra curva bastante usual tanto en variable compleja como en R2 son las circunferencias. Debemos recordar que lo que nos interesa es concretamente el contorno de la circunferencia, no el círculo. Por tanto, los puntos que queremos parametrizar son exactamente los puntos x, y que están en el contorno de la circunferencia. Para esta parametrización lo que vamos a considerar como parámetro es el ángulo que se forma desde el semieje x, semieje real en variable compleja positivo, y en dirección contraria a la aguja del reloj, que es el sentido positivo de recorrer una circunferencia. Bien, de este dibujito que tenemos por aquí, de este triángulo, observamos que las coordenadas x, y, la x verifica que de este ángulo se obtiene por relaciones trigonométricas elementales que el seno del ángulo es y partido por r, y partido por el radio r, mientras que el coseno del ángulo será x partido por r. De estas igualdades, despejando la x y la y, se obtiene la ecuación de la parametrización de la circunferencia, haciendo variar el ángulo t en todos sus posibles dominios, que sería, pues si queremos la circunferencia completa, desde ángulo 0 que partiríamos por aquí, ángulo pi, por ejemplo, que estaríamos por aquí, y hasta llegar nuevamente a completar la circunferencia, que tendríamos el ángulo en 2pi. Por tanto, la parametrización que se obtiene para la circunferencia sería variando en el intervalo 0,2pi, alfa de t, la ecuación de la parametrización será r coseno de t, r seno de t, que es la que hemos obtenido al despejar las formulitas que vimos en la transparencia anterior. Observemos que esto está bastante relacionado con el análisis vectorial cuando se hacen integrales de líneas sobre circunferencias o incluso cuando se hacen integrales dobles sobre recintos de circunferencias en el que el cambio adecuado es el cambio a polares, y la única diferencia con respecto a esta parametrización es que, como en el cambio a polares hay que recorrer también el interior de la circunferencia, este r, que aquí está fijo por ser el contorno, en el cambio polares será un ρ que va variando entre 0 y el radio para poder también barrer todo el interior.
Bien, generalizando a una circunferencia que no esté centrada en el origen, si la circunferencia está centrada en el punto AB, lo único que tendremos que hacer es un desplazamiento y sumarle las coordenadas del centro a nuestra parametrización. Le sumaríamos a la componente del centro para la variable x y b para la variable y. Con lo cual la parametrización entre 0 y 2pi, si es la circunferencia completa, si queremos un trocito de la circunferencia, pues bastaría con restringir el ángulo al intervalo adecuado. Generalizando la idea de circunferencia, tenemos las elipses. La elipse cuya ecuación cartesiana centrada en el origen, recordamos que es esta de aquí. La diferencia fundamental con la circunferencia es que si la x antes en la circunferencia se movía entre menos r y r y entre menos r y r la y también, ahora el rango de variación para la x va a ser entre menos a y a, mientras que entre y va a variar entre menos b y b. Por tanto, como una circunferencia y una elipse también el ángulo podemos medirlo de la misma forma variando entre 0 y 2pi, la única diferencia en su parametrización será que en vez de con el componente x multiplicar por r, multiplicaremos por a, mientras que para la componente y el seno estará multiplicado por b. Su correspondiente expresión, si lo expresamos en coordenadas cartesianas, lo tendríamos así, y su forma en binómica, pues desarrollándola como a coseno de t más i veces seno de t, siempre variando para la elipse completa entre 0 y 2pi. Nuevamente, si considerásemos una elipse desplazada a un punto que no sea el origen, pues lo único que tendríamos que hacer es sumar las coordenadas x sub 0 y sub 0 del centro de la elipse a la parametrización anterior. Una vez que hemos visto las tres curvas más usuales y habituales, podemos concluir que parametrizar una curva en R2 es totalmente análogo a parametrizarla en variable compleja, y al revés. Si tenemos una parametrización en R2, automáticamente esa misma parametrización, cambiando simplemente R2 por C, la tendríamos para los números complejos. Observemos que esto sería también una forma de expresar los números complejos, que es la forma cartesiana. Por tanto, automáticamente tendremos exactamente la misma parametrización. Si queremos expresarlo en forma binómica, pues como siempre, primera componente más segunda componente por i. Y al revés, si tuviésemos la parametrización en variable compleja, pues simplemente expresaríamos nuestro número en vez de en forma binómica, en forma cartesiana, y obtendríamos automáticamente una parametrización en R2. Una vez que hemos visto las parametrizaciones más usuales y su generalización o su equivalencia de cómo parametrizar en R2 y en variable compleja, pasamos ya formalmente a definir la integral en variable compleja, que será una integral de línea en variable compleja. La idea fundamental es simplemente que si yo quiero calcular la integral de una función f de z, pero en una curva, en un camino, lo único que tenemos que hacer es sustituir la ecuación de la parametrización del camino en la variable z y su correspondiente derivada en la expresión diferencial de z. Y los límites de integración sería donde varíen los parámetros de la parametrización de la curva. Por esa sustitución directa y haciendo los cálculos tendríamos el resultado directo por definición de la integral. Si la función f de z, como es habitual que ocurra en variable compleja, la tenemos expresada en parte real más i veces su parte imaginaria, y la parametrización también la separamos en parte real más i veces su parte imaginaria, pues lo único que tendríamos que hacer es la diferenciación o la equivalencia de esta función en su forma parte real y parte imaginaria, y lo mismo con el diferencial. Y simplemente esta función parte real y parte imaginaria la evaluaríamos en la x y la y de la parametrización de la curva con la que estamos trabajando. Pero al fin y al cabo consiste simplemente en sustituir la z por la z de la parametrización de la curva. Para el caso particular de que el camino sea un camino cerrado, la notación que se suele utilizar en integrales de línea, tanto en el caso de R2, de R3 o de cualquier espacio vectorial o en variable compleja, es ponerle un circulito en el centro de la integral para indicar que el camino es un camino cerrado, que empieza y termina, por tanto, en el mismo punto.
Bien, el cálculo de integrales de línea se puede facilitar utilizando las propiedades elementales de las integrales, que son exactamente las mismas que las propiedades que tienen las integrales de línea en el caso de análisis vectorial. Es decir, la integral de una suma es la suma de las integrales, la linealidad me dice también que la k puede salir fuera siendo una k una constante. Una propiedad ya más específica de integrales de línea me dice que si consideramos la curva menos c, que consiste en la misma curva c pero recorrida en sentido contrario, recorrer una curva en sentido contrario me produce un cambio de signo en el resultado de la integral. Y de la misma forma, si nuestra curva la podemos dividir en trocitos, en dos curvas o en más curvas, pero de tal forma que la unión de todos los trozos sea el total y que la intersección 2 a 2 todas sean vacías, es decir, que todos los trocitos me recorran exactamente la misma curva completa y en trozos distintos disjuntos para que no haya ningún trozo que se recorre varias veces, la integral a lo largo de la curva completa la podemos dividir en suma de integrales en los trocitos en los que se haya dividido. Aquí la transparencia en dos trozos, pero se puede generalizar a cualquier número finito de trozos. Bien, pasamos ahora a lo equivalente al cálculo de primitivas o integrales indefinidas que teníamos en el caso real para el caso de variable compleja. Y poco hay que añadir en este caso. El cálculo de primitivas es exactamente lo mismo que en el caso real. Es decir, la tabla de primitivas que conocemos para el caso real, cambiamos la variable x por la variable z, que es la que se suele utilizar para variable compleja, y tenemos exactamente la misma tabla. Así la integral de un polinomio z elevado a n, z elevado a n más 1 partido por n más 1. La integral de 1 partido por z el logaritmo y todas las siguientes integrales vienen heredadas del mismo cálculo integral con respecto a variable real. Una diferencia fundamental también en integración con respecto a variable real está en el mismo hecho que cuando comentamos en la práctica anterior que si una función era analítica, es decir, que existía su derivada, pues existían sus infinitas derivadas. Aquí de la misma forma, si una función es integrable, se va a poder integrar infinitas veces. Es más, el conjunto de funciones que se pueden derivar, es decir, las funciones analíticas, son también el conjunto de funciones que se pueden integrar. Luego digamos que las funciones de variable compleja las podemos dividir en buenas y malas, entre comillas. Las funciones buenas son las funciones analíticas porque con ellas las podremos derivar todas las veces que necesitemos y integrarlas todas las veces que necesitemos, y para ellas habrá resultados que me permitan calcular tanto integrales como derivadas de forma más automática, mientras que las funciones que no sean analíticas o que no sean analíticas en algunos puntos, pues tendremos problemas tanto en derivación como en integración. Bien, una vez vista que el cálculo de integrales o cálculo de primitivas en el caso de variable compleja es lo mismo que en el caso real, pasamos a ver ahora una serie de resultados sobre integrales de línea compleja. El teorema fundamental en el que se basa toda la teoría de integración de variables complejas es el teorema integral de Cauchy, que establece que si una función es analítica en una región limitada por una curva cerrada y simple, la integral a lo largo del camino cerrado es 0. Obsérvese que tenemos que exigirle que la función f de z sea analítica tanto en el contorno de la curva como en todo su interior. En tal caso, la integral será nula sin necesidad de hacer ningún cálculo, siempre que sea el camino cerrado. Esto es el teorema equivalente en análisis vectorial a que la integral sobre un camino cerrado de una forma diferencial exacta también es nula. El concepto función analítica y forma diferencial exacta viene a ser en este sentido equivalente para en cuanto al cómputo de integrales se refiere. Consecuencias importantes del teorema integral de Cauchy, pues entre otros, por ejemplo, está que la integral de una función analítica no depende del camino y vale lo mismo a lo largo de dos caminos siempre que una los mismos puntos. Y siempre que estemos, evidentemente, en las condiciones del teorema integral de Cauchy, es decir, que la función f de z sea analítica en la región que contiene las dos curvas del camino. Otro resultado importante y quizás el más interesante es el teorema 4 que aparece por aquí, que establece que
la integral de una función analítica. Como no importa el camino, ya podemos poner que es entre A y B, donde A es el origen del camino, del punto del que partimos, y B es el punto al que llegamos, y se aplica, pues, igual que en el caso de integración en variable real, una regla de Borrow, es decir, se calcula una primitiva de la función f de z, f mayúscula, y ahora se evalúa arriba menos evaluar abajo. El punto B es el punto destino de nuestro camino y el punto A el punto origen de nuestro camino. Siempre que, nuevamente, recordamos que la función f de z sea analítica en el recinto o en un recinto que contenga el camino de integración. Por último, otras fórmulas o otros resultados interesantes sobre integración son las llamadas fórmulas integrales de Cauchy. Estas fórmulas integrales de Cauchy lo que establecen es que si tenemos una función f de z que es analítica en una curva C y en todo su interior, y tenemos un punto A interior a ese recinto, interior al recinto C, que no esté en el contorno, sino en su interior, pues la evaluación de la función f en ese punto A y de sus sucesivas derivadas se pueden realizar mediante estos cómputos de aquí. Bien, evidentemente, la aplicación más interesante de estas fórmulas integrales de Cauchy no es el calcular la derivada o las sucesivas derivadas en el punto A, sino al revés. Como generalmente las derivadas las vamos a poder calcular por herramientas elementales, de esta ecuación, si despejamos y nos fijamos en la última de las fórmulas que me generaliza todos los casos, en el caso enésimo, si despejamos de esa fórmula integral de Cauchy el valor de la integral, lo podemos calcular mediante 2pi partido por n factorial por la derivada enésima en el punto A. Luego simplemente una integral que puede ser complicada la podemos calcular mediante el valor de la derivada enésima en el punto A rectificado por una constante adecuada. Recordemos que esto es solo utilizable bajo la hipótesis de la fórmula integral de Cauchy que establecían que la función f de z tiene que ser analítica en la curva C y en todo su interior, y el punto A tiene que ser un punto interior de la curva. Pues una vez vistos los aspectos teóricos de la práctica, pasamos a ver brevemente los bloques 2, 3 y 4 de la práctica. Recordemos que en el bloque 2 tenemos que hablar un poquito de los elementos propios de deriva y los programas que se han elaborado para poder resolver esta práctica. Concretamente, la función de deriva que vamos a utilizar en esta práctica es la función subst. Y subst tiene tres argumentos. El primero de ellos es la expresión donde queremos hacer una sustitución. El segundo argumento es qué cosas queremos sustituir en esa expresión. Y por último, por quién queremos sustituir esos elementos. Esto se utiliza, pues, por ejemplo, para evaluar una función en un punto mediante un programa. Sustituiríamos en una función f, la variable z por el punto 3. Y entonces estaríamos consiguiendo la evaluación de la función f en el punto 3. Por otro lado, otras funciones propias de deriva que se utilizan en esta práctica son diferencial en su versión indicando el orden de derivación o sin indicar la n, que sería derivada primera, que ya comentamos también en la práctica anterior, y también, como no puede ser de otra forma, en la práctica de integración, pues utilizaremos la instrucción para integrar de derive, que es int. Int tiene 4 parámetros, que son la función que queremos integrar, la variable con respecto a la que queremos integrar y los límites de integración. Si se suprimen estos dos últimos parámetros, lo que me calculará será la primitiva de la f evaluada o integrada con respecto a x. A continuación pasamos a ver los programas que hemos elaborado dentro del paquete complejos MTH para abordar esta práctica. Se ha elaborado un programa que se llama integral compleja, en la que, dada una función, la parametrización de un camino y el límite inferior y el límite superior en el que varía el parámetro, me calculará por definición la integral compleja de dicha función a lo largo de ese camino. Por otro lado, si la función fuese analítica, pues ya sabemos y hemos visto antes que simplemente hay que calcular una primitiva y evaluar arriba menos evaluar abajo. Por tanto, se ha creado otro programa para trabajar el concepto o cómo calcular la integral cuando la función es analítica.
Y por último, también hemos creado un programa, Fórmula Cochí, un programa que es facilito de crear y por eso estará también en un ejercicio para vosotros, en un ejercicio de la parte resuelta, en el que, dada una función, dado un punto y dado un orden, que son los ingredientes que intervienen en las fórmulas integrales de Cauchy, el orden viene a ser equivalente al orden de derivación, tendríamos la fórmula integral de Cauchy que me permite calcular integrales de este tipo. Bueno, pues para terminar la práctica ya sabéis que están las correspondientes dos baterías de ejercicios, los ejercicios resueltos, como siempre, mezcla de ejercicios, pues facilitos de elaboración de programas en el que se recuerdan los aspectos teóricos y con el correspondiente ejercicio de comprobación, junto con otros ejercicios que son directamente de utilización de los programas que nosotros hemos creado. Y por último, la batería de ejercicios propuestos, pues de la misma forma o del mismo tipo que los que tenéis resueltos, pues la batería para que los trabajéis en grupo. También hay algunos ejercicios en términos de elaborar programas y que, como siempre, me recuerdan los aspectos teóricos y el correspondiente ejercicio de comprobación para ver si lo hemos hecho bien.